Buenas tardes, mi nombre es Sara Elizabeth Ramírez Pérez, soy clave 15 de la sección A. El día de hoy vamos a hablar sobre corazón. Ok, para aprender sobre corazón, primero debemos de saber dónde está ubicado. El corazón está posterior al esternón, superior al diafragma y está en el mediastino medio, o sea, en medio de ambos pulmones. Este posee tres caras, una cara derecha o diafragmática, una cara izquierda pulmonar y una cara anterior o esternocostal. Es importante mencionar que el corazón está cubierto por un tejido al cual nosotros vamos a denominar como pericardio. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre la pared cardíaca. Esta se divide en tres capas. Es importante mencionarlas y recordarlas. La primera de ellas se llama epicardio. El epicardio es la capa más anterior, superficial, y esta es serosa. Luego tenemos al endocardio, que es la capa más posterior, y esta recubre las cámaras del corazón. Y en medio, entre el epicardio y el endocardio, tenemos a lo que es al miocardio. El miocardio, este es más grueso, es el más grueso de los tres, y este se encarga de realizar el trabajo del corazón. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la estructura anatómica del corazón. Vámonos a lo más interno, que es el esqueleto del corazón. ¿Cómo así esqueleto? Muy bien, les voy a explicar. Se conforma de dos anillos fibrosos. En la parte de en medio de cada anillo fibroso, lo que los divide va a ser una estructura llamada el septum. El septum en su parte superior es membranoso y en su parte inferior es de músculo. Una vez ya sabemos esto, vamos a hablar de las estructuras un poco más superficiales y vamos a ver que tenemos una parte un poco más extensa a la cual nosotros vamos a llamar base. La base esta es la salida de los dos grandes vasos. Y ustedes se preguntarán cuáles son los dos grandes vasos. Muy bien, los dos grandes vasos es la arteria aorta y la arteria troncopulmonar. También observamos las siguientes estructuras, lo que es la vena cava superior, la vena cava inferior y las cuatro venas pulmonares. Una vez dicho esto, vamos a iniciar hablando sobre esta área de acá que se llama aurículas. Las aurículas, para que haya una derecha y una izquierda, se divide de un surco, el cual nosotros vamos a llamar el surco interauricular. Hay uno anterior y uno inferior. Ok, entonces vamos a estudiar un poco de cada aurícula para aprendernos las estructuras. Vamos a utilizar este material de apoyo que son unos cubos y vamos a iniciar con la aurícula derecha. En su cara anterior está el agujero tricuspidio, en su cara superior está el agujero de la vena cava superior y esta que es la orejuela derecha. La orejuela tiene la capacidad de desplazarse hacia adelante, hacia superior y hacia lateral. En su parte media podemos observar a la fosa oval y al limbo de la fosa oval. En su cara posterior podemos observar lo que es la cresta terminal. En su cara inferior podemos observar al agujero de la vena cava inferior, que se observa acá también, y a estos que se les denomina agujeros del seno coronario. En su cara lateral podemos encontrar a los músculos pectíneos, que estas son elevaciones de miocardio. Y así es como se constituye la aurícula derecha. Vamos a hablar entonces de la aurícula izquierda, ¿ok? Que es esta que está acá. Entonces, en su cara anterior, nosotros podemos observar el agujero mitral. En su cara superior también tenemos a lo que es la orejuela, solo que en este caso es la izquierda, y tiene la misma función que la derecha. Y en su parte posterior podemos observar a lo que son estos pequeños agujeros que vemos que son de las venas pulmonares. Muy bien, ahora que ya conocemos la base y las aurículas, nos vamos a ir más hacia inferior, pero para hacer la división entre las aurículas y esta parte que denominamos ventrículos, hay un surco
al cual nosotros le damos el nombre de surco coronario. Entonces, vamos hacia los ventrículos y vemos que para separar igual un derecho y un izquierdo hay un surco, el cual se le denomina surco interventricular. Vamos a hablar un poco entonces sobre el ventrículo derecho. El ventrículo derecho posee esta válvula, que es la válvula pulmonar, un agujero, que es el agujero pulmonar, esta parte de acá, que es el cono aórtico, y vamos a colocar unas estructuras para realizar una división. Okay. Vamos con la primera estructura. Esta se le denomina como cresta supraventricular. Inferior a ella tenemos otra estructura a la cual se le denomina el tubérculo septo marginal. ¿Okay? Inferior a estos dos encontramos estas pequeñas como fibritas que se les denomina trabéculas carnosas. Su función es de regular y son elevaciones de miocardio. Ok, entonces una vez ya explicado esto, vemos que nuestro ventrículo se dividió en dos. Tiene una cara entonces arterial y una cara venosa. Acá encontramos esta otra estructura a la cual nosotros vamos a denominar la válvula tricuspidia. Para hablar mejor de esto, tenemos acá este material de apoyo que es en 3D para tener una mejor comprensión de lo que es la válvula. Y entonces vamos a simular que estamos hablando exactamente de esta parte. Vemos que se constituye de 3 músculos de cuerdas tendinosas y vamos a hablar entonces de su estructura. Rodeándolo posee el anillo fibroso. Entre el anillo fibroso y las valvas, que son estas, se encuentra un borde adherente. Este borde que está acá sin adherir es borde libre y vamos a identificar el nombre de cada una de las valvas. Entonces, esta sería la valva anterior, esta de acá es la valva posterior y esta de acá es la valva septal. Y ustedes se preguntarán por qué es septal. Septal es porque si la colocamos acá, vemos que acá está el septum y está más proximal al septum. Es por ello su nombre. Entonces, cada una de estas se va a adherir a un músculo en específico, no a cualquier músculo. Entonces, la valva anterior con el músculo anterior, la valva posterior con el músculo posterior y la valva septal con el músculo septal. Es importante mencionar que estas tienen una cara axial y una cara parietal. Ok, entonces concluimos entonces con el ventrículo derecho. Vámonos con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo posee esta válvula a la cual vamos a llamar válvula mitral. De igual manera tenemos un pequeño diseño en 3D y vamos a hablar sobre ella. Entonces, esta se compone igual de músculos, de fibras tendinosas y también posee un anillo fibroso, posee un borde adherente, un borde libre y 2 valvas. Una valva se le denomina anterior y una valva posterior. La valva anterior se adhiere al músculo anterior y la valva posterior se adhiere al músculo posterior. Igual tenemos una cara axial y una cara parietal. Entonces, al colocarla acá, vemos entonces que sucede una división en el ventrículo izquierdo. Entonces, a esta cara se le llama cara izquierda del ventrículo izquierdo y a esta otra cara, cara derecha del ventrículo izquierdo. Y vemos esta otra estructura que esta se le denomina la válvula aórtica. Una vez ya sabemos toda la estructura y anatomía del corazón, vamos a aprender cómo funciona la circulación de la sangre dentro del mismo. Para esto entonces vamos a utilizar estos materiales de apoyo que son dióxido de carbono. Muy bien, entonces para iniciar es importante recordar que las venas cavas son el retorno de la sangre con dióxido de carbono. La vena cava superior trabaja con toda la parte superior del cuerpo humano y la vena cava inferior con toda la parte inferior del cuerpo humano. Entonces, se llena, empezamos con la aurícula derecha. La aurícula derecha se llena en un 75%. Cuando llega al 25%,
esta hace un proceso de contracción y pasa sobre la válvula mitral y se empieza a llenar lo que es nuestro ventrículo derecho. Entonces, al llenarse el ventrículo derecho, cuando ya está por lo menos en un 25 milímetros de mercurio, se llena tanto que hace que se cierre la válvula mitral y es donde aparece nuestro primer sonido cardíaco, al cual vamos a llamar sístole. Entonces la sangre viaja, pasa por la cara arterial y entonces llega hacia entonces cuando se contrae, ¿sí? Se va a abrir la válvula pulmonar y la sangre va a pasar hacia la arteria troncopulmonar. Entonces, una vez que toda la sangre pasa, esta válvula se cierra y provoca nuestro segundo sonido, que sería la diástole. Entonces, la sangre con dióxido de carbono viaja hacia los pulmones. Cuando una vez que ya esté en los pulmones, hace lo que es el intercambio gaseoso, que hace que la sangre sea oxigenada. Entonces, una vez que ya la sangre fue oxigenada, viaja hacia las venas pulmonares y, como habíamos mencionado, acá están los orificios en la aurícula del lado izquierdo. Esta, de igual manera, a un 75% cuando ya está llena. Cuando viene y se llena un 25%, realiza lo que es la contracción. Entonces la sangre pasa por la aurícula por la válvula mitral, entonces llega hacia el ventrículo izquierdo. Una vez que llega al ventrículo izquierdo, se va a llenar más o menos en un 120 de milímetros de mercurio. Una vez que se contrae y pasa la sangre, el ventrículo se llena y se cierra la válvula mitral. Aquí ocurre el primer sonido. Recordemos que estas están trabajando en sintonía. Entonces, primer sonido, ya se hizo el cierre de las válvulas. Entonces, una vez que ya llegó a su capacidad de 120 milímetros de mercurio, expulsa la sangre, se contrae y expulsa la sangre hacia la aorta. Entonces se abre la válvula aórtica y pasa la sangre. Una vez que ya pasó la sangre, la válvula se cierra para que ya no haya retorno de la sangre. Y este es nuestro segundo sonido, como ocurrió con la válvula pulmonar. Y es así como la sangre oxigenada viaja en todo nuestro cuerpo y es como funciona la circulación. Eso es todo por el día de hoy y muchas gracias.